Hola, bienvenidos a todos. Estamos en el tercer capítulo de Table Football Talks, el podcast donde intentamos llevar el fútbol de mesa a todos los jugadores para ver si vamos aprendiendo todos un poco del juego y de reglas y de todo un poco. Y para el tercer podcast tenemos de protagonista a Alberto Gómez, jugador de Subbuteo Dragons, miembro de la comisión de la FIS para la actualización del reglamento y a día de hoy uno de los jugadores españoles que más está viajando por Europa. Pues bienvenido, Alberto. Pues muchas gracias, Ricard. Te agradezco mucho este espacio que has creado y bueno, aquí estoy para sumar, para ver que llegue a más gente y haya diferentes puntos de vista. Perfecto. Empezamos como empiezo un poco por todo el mundo, para saber cómo empezaste, cómo descubriste el juego, etcétera. Bueno, mi entrada en el juego no ha sido como la de muchos jugadores que ha sido desde la infancia, ¿no? O sea, pues en los 80, en los 90 que hayas podido aprender el juego a nivel competición, ¿no? Sino que entré más bien por un tema emocional, ¿no? Siempre digo que hay dos entradas al juego, ¿no? Una porque hayas aprendido de pequeño y la segunda es ya gente como más madura, ¿no? En 35 40 años, que yo creo que es un target donde nos tendríamos que enfocar muy mucho, ¿no? Para la consecución de nuevos jugadores, ¿no? Entonces, en mi caso fue nada, un tema de emocional, porque sí que lo había vivido cuando era pequeño en el Colacao, en el Mundial del 82, aquella promo tan brutal que se hizo, ¿no? Y que llegó a mucha gente y claro, aquello me deslumbró como un niño que era y a partir de ahí pues poco más, o sea, nunca pude tener un campo, ni siquiera 22 jugadores, ¿no? Simplemente era como, según iba cogiendo jugadores, pues jugaba en la alfombra de casa y al girarme rompía un jugador, que es el trauma Sí. de todos los que jugaban, ¿no? Que al girarte pues rompías algo, ¿no? Y esto, pues nada, digo que es emocional porque ya siendo mayor, o sea, en la edad de adulta, pues no sé, pues hace 13 años exactamente, ¿no? Pues vi en prensa, ¿no? Vi en prensa que había un mundial en Madrid. Me llamó la atención y dije, joder, pues en ese momento yo estaba muy dedicado al audiovisual, estaba muy enfocado también a hacer fotos, me encantaba la fotografía, no estaba en un momento de divertirme mucho con la foto, ¿no? Entonces dije, pues voy a pasarme y veo lo que hay allí y tal, ¿no? Porque, joder, esto era lo del Colacao y tal, ¿no? Y nada, me acerqué, era un hotel cerca de Barajas y nada, ese fue mi punto de entrada, ¿no? O sea, me pareció espectacular los colores, las camisas, pues eso, toda la estética que lleva el juego, ¿no? Los campos, tantas jugadores, tantas nacionales allí y sobre todo, como te digo, que me conectaba con mi parte emocional de la infancia, ¿no? Claro, al final el tema era, o sea, el niño que llevamos todos dentro, ¿no? Recordar la infancia En mi y, caso sí, claro, en mi caso sí, desde luego, porque hay gente, pues no quiero decir muchos nombres, pero no sé, ves Vicent Prat o Raúl Benita o Valverde o mucha gente en Murcia que son jugadores de inicio, ¿no? Son jugadores de competición pura, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Y hayan continuado en esa competición, ¿no? No es mi caso, ¿no? Mi caso no competí, ni siquiera llegué a jugar, creo que 22 con 22, creo que mi primer equipo completo, porque por entonces yo vivía en Santander y me iban llegando los jugadores del Colacao uno a uno, que recuerdo que incluso mi abuela compraba el Colacao y llegaba a tirar Colacao para poder obtener más figuras o más balones, ¿no? Como diría Arturo, ¿no? Cuando iba a Andorra por las pelotas, ¿no? sí. Pues yo igual con el Colacao, ¿no? Y yo creo que mi primera sensación de equipo, de un pack completo, fue en mi primer viaje al País Vasco francés, ¿no? Cuando iba a ver familiares a San Sebastián, que cruzábamos, y en una tienda en Francia, claro, imagínate, pues en San Juan de Luz, pues en Santander no había jugueterías de este nivel porque se comercializaba mucho en Barcelona, luego lo he sabido después, ¿no? O en Madrid, pero en ese momento, pues para mí mi contacto fue en el País Vasco francés, ¿no? Que por entonces en los 80 tenían ellos voleibol en las playas, etcétera. Entonces, bueno, y había una pequeña juguetería donde Muy pude bien. adquirir, vamos, no me moví de la ventana hasta que conseguí ese set. Claro, claro, normal. Entonces llegaste al Mundial, hiciste y hiciste contacto, entiendo, con gente, otros jugadores que estaban allí jugando y sobre todo jugadores de la zona de Madrid, entiendo. Sí, principalmente, pues bueno, vi el Sarau y me gustó. Recuerdo que estaba por allí Astrobase, ¿no? Tequiati, compré algún equipo, ¿no? Y alguna caja que había allí que me gustó. Y nada, y a partir de ahí pues busqué en internet, ¿no? Y lo primero que encontré fue
Morar Zarzal, ¿no? El club de Madrid que había en ese momento, ¿no? Porque estaba este club y Subuto Club Madrid, pero Subuto Club Madrid no tenía como mucha actividad. Vale. Entonces entré en el juego pues yendo a Morar Zarzal, conocí a Julio, conocí a Isaac y ahí empecé a conocer pues eso, a otros jugadores que también iniciaban, que venían algunos de las chapas, como era el caso de Juana, como era el caso de Paco. Y bueno, mi paso por Morazazal fue realmente corto, porque creo que entré un septiembre después del Mundial y creo que duré hasta enero, ¿sabes? Una cosa así, ¿no? Acá, porque en el fondo te cae un poco lejos realmente, ¿no? Tú tienes una hora y pico Sí, desde... sí, que cae lejos y bueno, tampoco la actividad era como muy concreta los domingos por la tarde, tampoco había un aprendizaje, una pedagogía para aprender, ¿no? Yo recuerdo que Isaac me dedicó mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco había como una pedagogía, ¿no? O sea, no había como una forma clara de introducirte al juego, ¿no? Era, Era como, era bueno, quédate jugar, ahí y vete jugar y jugando. tal. Vale, vale. Sí. Y bueno, a partir de ahí, sobre todo, o sea, yo creo que uno de los puntos por los que entré es pues todo ese movimiento del Mundial de 2013, que sí que creo que impactó mucho después de la crisis que pudisteis tener en los 90 y en los 2000, pues ese Mundial sí que impactó bastante en prensa. Es verdad que ahí había una vinculación también con el juguete, porque estaba la marca de Subbuteo, porque estaban lanzando, creo que en ese momento, Total Soccer, recuerdo. Entonces, ahí sí que hizo un trabajo Piero, Guerrero, Carlos Pinero, que era un poco lanzar ese set, ¿no? Que yo siempre lo digo, que en mi caso creo que, y a veces lo he hablado con Piero también, que una de las mejores contribuciones que ha hecho es mantener siempre el juguete en las tiendas, ¿no? Porque mucha entrada es adquirir el juguete y con el juguete llegas luego emocionalmente Es en la así. madurez, ¿no? Es así. Nosotros con el Barcelona ahora tenemos un local a pie de calle y nos pasa que nos ve alguna vez gente saliendo, pasando y dice, hostia, esto jugaba yo de pequeño. Entonces, es lo que decías tú, ¿no? Ese adulto que ahora quizá ya tiene los hijos mayores y podrá entrar a jugar de esta manera. Piero siempre me decía que, y es verdad que tiene mucha razón, que una de sus mayores contribuciones es haber mantenido el juguete en la calle, ¿no? Pues ese impulso Total Soccer, más luego pues todo este tema de que él estuvo en la FIS, organizó el Mundial, pues esto, yo fui uno de los jugadores que arrastró toda esa promoción, ¿no? Y también creo que fue el caso de Juana, el caso de Paco, el caso de unos cuantos. Creo que Pinto también estaba en esa jornada del 2013. Bueno, de hecho, en Bueno, Madrid en esa época empezó a haber bastante actividad. O sea, llegasteis a ser lo que decías, me contabas tú un día, ¿no? Que llegasteis a montar la Liga Camp al cabo de 3 o 4 años, digamos, sí, pero os veo ahora vosotros y me veo ahí en esa ilusión, ¿no? También de retomar Barcelona, porque lo de Barcelona ha sido un nuevo impulso y lo veo desde Madrid como con mucha envidia bueno, que habéis despertado, ¿no? Es que vosotros sois realmente el motor del subputo en España, ¿no? Por historia, por la históricamente, sí. fábrica, Entonces, claro, de repente veros os habéis despertado, os habéis activado, ¿no? Y están saliendo Sí, jugadores bueno. debajo de las piedras. Bueno, es verdad que es eso, es un tema de generacional. Muchos lo habíamos dejado durante, pues yo 25 años, otros 10 y tal, y al volver ya más adulto, pues intentas hacer otras cosas. Comentabas hace un rato que en el propio Mundial ya compraste material Atequiati y Astrobase. ¿Ya empezaste a Ujú. jugar con material Astrobase desde el principio? Sí, o sea, al principio fue un poco confuso porque empiezas a probar, primero no tienes ni idea, ¿no? Y después pues empiezas a probar bueno, yo recuerdo que creo que empecé con unas C3, pero que como no era capaz de elevar con las C3, porque claro, entiéndeme, no sabía el peso que había que calibrar, no sabía en qué momento esto elevaba o no. Entonces, una de las primeras sensaciones que quieres en el juego es primero Chutar, sí. chutar y elevar, ¿no? O sea, la primera sensación mágica es cuando la pelota se eleva, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, esas bases yo decía, bueno, ¿esto qué mierda es, no? Mal hablado y pronto, decía, no puedo elevarlo, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí me llegaron a mis manos, pues claro, lo clásico que estaba ocurriendo, ¿no? Que era que todo el mundo jugaba con Colpani, ¿no? Entonces, claro, Colpani, una de las cosas que hay que agradecerle es que ha hecho la entrada más perfecta al subbuteo, quiero decir, porque con muy poca técnica eras capaz de tener una base que, como la defino yo, en 4 puntos, ¿no? Que tenga control, o sea, porque yo siempre defino una base como en términos de control, disparo y de alguna manera ataque, lo que puedes separar otra base, ¿no? Y claro, esa base no te digo que es un 10 en todo, porque no lo es, pero es un 10 puede ser un 8 en disparar, puede ser un 8 en controlar. Luego es verdad que el disparo no es duro, a no ser que vayas con mucho peso, pero luego tiene la dificultad de que es una base
que a no ser que vayas con mucho peso, no dirige bien la pelota en movimiento, ¿no? No eres capaz de dar 2-3 toques seguidos sin que la pelota varíe su rumbo, ¿no? Entonces, pero sí que para empezar es una base que te da mucho control y rápidamente, como dicen los italianos, obtienes la vaselina, ¿no? El panoleto, ¿no? Por encima del portero. Entonces, sí, empecé con esa base y esa base es la que me adapté. Sí es verdad que, bueno, luego he pasado por otras bases, pero bueno, si quieres comentamos más adelante. Sí, Pero vamos, no, mi inicio fue ahí. lo de Colpani estoy de acuerdo. Nosotros a los compañeros de Breda que empiezan son las primeras bases que les damos, porque además calidad-precio están muy bien. Es decir, unas tribase ya te sales, no sé si el doble tampoco, pero unas bibase, ¿eh? Ya es otro precio. A alguien que empieza no le puedes pedir que se gaste 120 euros o 150 euros en un equipo. Cambio con Colpani, las bases te costarán 50 o 60 y los jugadores pues lo que cuesten, ¿no? Entonces, luego, yo sé que ahora juegas tribase, ¿verdad? No recuerdo si es tribase o bibase. Tribase, creo. Ahora mismo estoy jugando con tribase, sí. Sí, estoy jugando con tribase. Vale. Sí, y sí que me fijé en Mallorca que son un poco más agresivas que las que usabas hace pues, un par de años, una cosa así. Bueno, he tenido una etapa, o sea, ya, pues si lo que me preguntas es por mi trayectoria de bases, es Sí, verdad que he tenido una trayectoria un poco de Colpani. El problema que encontraba es eso, decir, vale, tengo un tiro en parado de 8, pero no podía avanzar sobre movimiento en el juego. Entonces, a mí tiene que ver un poco con mi evolución en el juego, ¿no? Yo, de entrada, soy un jugador que me considero más defensivo. O sea, vale. mi percepción ha sido siempre como muy defensivo, para protegerme realmente, porque claro, tú das cuenta que yo empezaba a jugar con una edad, o sea, no tenía ni un feedback anterior, ni un background anterior. Entonces, Sí, sí. sí que he empezado desde una manera muy de controlar el juego, muy de partido a pocas ocasiones. Me divertía estar con la pelota, ¿no? Porque en este juego, si además tienes la pelota, pues más te diviertes, ¿no? Aunque no hagas nada con ella, que era mi caso, ¿no? Que no hacía nada con ella, pero es verdad que llevas un partido a menos ocasiones y era una forma también de defenderte con mejores jugadores. Y luego la propia evolución en sí me ha llevado a otro tipo de bases, que ha sido pasar por unas C3. Y las C3, pues le agradezco sobre todo a Raúl Benita, ¿no? Que me abrió un poco ese camino me preparó un set, ¿no? En su momento. Y sí que me ha dado mucho, porque la C3 aún es más completa que la Colpani. Es algo más difícil, pero es más completa porque sí que es más fiel en el movimiento, ¿no? En el movimiento sí que es decir, donde pones la pelota en el movimiento, al dar el segundo flick y el tercer flick, sabes que la pelota no va a variar, a no ser que tengas un campo en malas condiciones, pero sí que el movimiento es como más fiable. Sí, sí, yo juego con tribase y de hecho fue lo que me enamoró. Yo, o sea, No, pero cuando... esto es una Eso C3 C3, primera, ¿eh? C3 Sí, primera, sí, ¿eh? La sí, sí, dinámico, sí, una sí. de esas, ¿eh? No, Normales. la C3S me daba, o sea, Vale, pues lo que te digo, es decir, me daba control, me daba movimiento, es decir, ya superaba el problema que tenía la Colpani, que la Colpani no te daba un movimiento directo, ¿no? O sea, el segundo flick la pelota no iba donde tenía que ir. Entonces, a partir de ahí con la C3 sí que consiguió esto. Y luego, a lo que íbamos, a la C3 ya ha sido un salto como de mucha más calidad, pero que tiene que ver también con todo el paso de mi cambio de juego, ¿no? De pasar de ser defensivo únicamente a intentar tener un perfil pues eso, más imaginativo, que eso me lo ha dado pues el paso por Murcia, claramente. O sea, Juan Carlos Granados y la escuela murciana es la que me ha dado un poco esta visión de que el juego es más imaginativo. Porque yo hasta entonces por lo que hacía es un juego de control, pero sin imaginación, con mucho miedo a perder la pelota. Entonces, claro, la C3 sí que lo que te lleva es que tiene un perfil, que antes no habíamos hablado de perfil en Colpani, pero tiene un perfil que supera la C3, algunas C3, por lo menos con la que yo jugaba, que era la estándar, supera el perfil. Además, tiene más control porque puede permitirte cambiar los aros, es decir, puedes jugar Plexi, PVC Plexi, o puedes jugar Plexi, Plexi o Plexi. Entonces, en mi caso estoy jugando ahora mismo con una base muy especial, porque es verdad que es una base muy especial, que he tenido mucha suerte de que llegase a mis manos, y estoy jugando con Plexi, PVC Plexi, y me da mucho control en el balón, mucho más perfil que me daba la C3 y la Colpani, desde luego. Juego con bastante peso también, porque vuelvo a decir, es una C3 bastante especial que me ha preparado Ignacio Monte, y es una C3 que tiene una variación de peso, porque Ignacio Monte desarrolló estas bases, permiten aumentar de peso al plástico.
y no sé, estoy muy contento con ella, pero claro, es lo típico, que es esta base especial, porque tengo otros 4 juegos de tribase que me gustan también, pero bueno, no me dan lo que me da esta base. Bueno, es que la dificultad, sobre todo de bibase y tribase, es que puedes hacer lo que quieras y no hay dos tribases iguales. O sea, yo he intentado, llevo 5 años intentando tener un segundo equipo que me vaya como el primero y es Eso es. imposible. Y el mismo material, mismo ángulo y da igual. O sea, funciona muy De hecho, te he similar. visto que juegas con un rojo, azul rojo muy bonito, que además me encanta el plástico porque alguna vez he tocado tu base y es como muy pegajosa, pero al mismo tiempo avanza. Está muy bonita tu base. Sí. Sí, cuesta, pero Bueno, cuesta. Lo que mola de Plexi, tú también tienes Plexi abajo, ¿no? Entiendo sí, tengo plexi abajo y plexi arriba. claro, el tema es que desliza muy bien. Entonces, Mm, campos lentos siempre serán campos lentos, pero te aseguras que no será como las Colpani, si no son de plexi abajo, se frenan muchísimo, ¿no? mm. Vale, bueno, hemos avanzado un poco en el tema de tu juego y tal, luego entraremos más en detalle. Una cosa que sí que vi, que yo en esa época no jugaba, es que tú estuviste, me has dicho, Zarzal, luego esto entiendo que fue Sobluto Club Madrid, ¿no? No. ¿No? De Morazarzal salimos tanto Juan Ampaco y yo para fundar su puto club Móstoles, porque Vale. 4 meses después de estar en Morazarzal hubo un punto de inflexión en nuestras vidas, digo en la de Juana y en la de Paco y la mía, en el hobby, que fue que conocimos una tienda que era, pues eso, como, ¿qué decirte? Es una isla para alguien de nuestra edad, que de repente te encuentres que tienes un lugar donde puedes jugar, tienes 2 o 3 campos de chapas, tienes 2 o 3 campos de suputio, al mismo Sí, tiempo te habíais podías tomar hecho una torneos ahí, Coca-Cola. ¿verdad? Entonces sí, se llamaba la Pendotienda, ¿no? Entonces fue una joint venture realmente, o sea, porque era un club de chapas, que es Fútbol Chapas Móstoles, que desde aquí quiero agradecer eternamente a Pendo, ¿no? Que es verdad que es una de las personas o los pesos importantes dentro de las chapas, pero siempre hicimos esa joint venture había parte del club, en su mayoría, que eran jugadores de chapas, y nosotros que habíamos llegado con la ilusión del subuteo, ¿no? Entonces siempre nos acogió, nos dio ese espacio y a través de Fútbol Chapas Móstoles pues empezamos a desarrollar nuestra actividad y fundamos Suputeo Móstoles, ¿no? Entonces, este club sí es verdad que fue un club de iniciación y con un perfil de sacar jugadores. De hecho, estuvimos varios jugadores como Emilio, han salido allí como muchos jugadores. Carlos Pinto también estuvo con nosotros. Ahora el chico no juega, pero posiblemente volverá cuando pase su etapa madura, ¿no? Bueno, Manuel Muñoz, ¿no? Que Pero era el hijo de... Muñoz también, que es que sigue actualmente jugando. Entonces, todos estos jugadores salieron de esta fusión con Chapas y que estuvimos allí generando la actividad, ¿no? El club, después de esa tienda como modelo de negocio, porque era una tienda como modelo de negocio, ¿no? Que tú ibas allí a tomar algo, podías jugar, un sitio donde socializabas. Era en un centro comercial, ¿verdad? Me parece, la tienda, ¿no? Eso... En inicio era un Vale, local montado como negocio, vale. que le llamamos la pendotienda, ¿no? Pero vamos, es un lugar maravilloso, ¿no? Abría todas las tardes y estamos allí, pues eso, permanentes, ¿no? Y pues imagínate, como cuando estabas en la universidad en el bar, pues lo Sí. mismo, ¿no? O sea, ese rollo, pero con 35 o 40 años, ¿no? Y de ahí sí que transitamos al centro comercial. Paco nos ayudó, porque tiene una faceta de abogado, nos ayudó a gestionar un poco junto con Pendo el espacio, generamos un contrato de visibilidad en el centro comercial y estuvimos funcionando en el centro comercial 3 años, por lo menos, o 4, como Móstoles, pues generando incluso campeonatos de España, ¿no? O sea, empezamos a organizar. Yo, a través de un amigo mío que tengo en México, me hizo una inversión, vamos, nos cedió un dinero para poder hacer una inversión en campos de subuteo y pusimos allí pues 12 o 13 campos, ¿no? Y empezamos a generar una actividad incluso organizativa, ¿no? De ahí el paso mío es que Juanan decide apostar por la tradición, porque el problema que tenía su puto club Móstoles es que, claro, éramos un poco lo que le puede ocurrir ahora a Iluro, que éramos un club que inicia, pero que no teníamos una base o un poder adquisitivo en los componentes como para poder viajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que había diferentes sensibilidades. La mía, que era que estoy en una situación de que quiero competir y que quiero viajar, y el resto del club era un club como Nobel, que están aprendiendo y en un entorno local. Con lo cual yo tomé una decisión a tercer año de decir, bueno, quiero crecer, ¿no? Entonces di un salto junto con Juanan a su puto Club Madrid. Primero lo hizo Juanan y luego lo hice yo. Y su puto Club Madrid fue irnos para activarlo, ¿no? Porque estaban allí los Martínez, que eran Nacho y Álvaro,
y dimos un impulso a su Fútbol Club Madrid, que estaba algo muerto, y empezamos a organizar los campeonatos de España en Aro. Entonces, dimos un impulso importante al club. Para Juanan era una ilusión también pertenecer a su Fútbol Club Madrid, porque era algo que había, desde su visión de chapas hacia su puto, era un club que le llamaba mucho la atención, ¿no? Sobre todo por la tradición, ¿no? Pues son dos hermanos que llevaban mucho tiempo, que tenían presencia en Madrid, que eran históricos, ¿no? Y bueno, pues pasamos a ese equipo, ¿no? Se activó el equipo, pasamos prácticamente toda la plantilla de Madrid que viajaba o que estaba viajando en un entorno en España, pasamos prácticamente todos a su puto Club Madrid, ¿no? Y la aventura de su puto Club Madrid, pues bueno, continuó, pero la mía se desprendió porque recibí una oferta de Murcia, yo seguía teniendo esa inquietud competitiva, y creo que también mi salida de su puto Club Madrid propició que su Fútbol Club Madrid fuese un poco a la deriva, ¿no? En el sentido que pudo mantenerse un año, pero faltaba un gen competitivo de poder viajar. Entonces, claro, todo esto también me ha dado un bagaje de ver las sensibilidades que hay dentro de un club, ¿no? Y que el club tiene que mantener un espíritu local para los jugadores que deciden no competir y viajar, porque hay gente que está ligada más al juguete y a la sensación del juguete, pero que no quiere competir, al coleccionismo, al jugar un poco, pero que no quiere competir y quiere estar en un entorno local. Hay gente que queremos competir. Entonces, claro, como no atiendas todas las sensibilidades de todos los jugadores, el club se va desgranando, ¿no? Entonces, pues es el aprendizaje que he ido adquiriendo en las diversas etapas, ¿no? A mí me llegó en ese momento el fichaje de Murcia. Se puso en contacto conmigo Ángel y Juan Carlos y me ofrecieron, veían que era un jugador potencial, viajaba, tenía posibilidad de desarrollo y nada, pasé a Murcia. Y en Murcia, pues sobre todo en los primeros tiempos, ejercí una función defensiva. Estuvimos a punto de meternos en una semifinal de la Champions, yo sin tener prácticamente experiencia, ¿no? Creo que perdí un balón en una prórroga contra Loreiro, ¿no? O sea, yo sin tener, vamos, ninguna experiencia. Todavía me acuerdo de ese fallo tan garrafal, ¿no? Que al día de hoy no me hubiera pasado, ¿no? Ir a en una prórroga, ir a por un balón en la línea de banda cuando no puedes llegar, ¿no? Que lo que vas a hacer es darlo y sacarlo de banda, ¿no? Sacarlo de banda. Pero Bueno, bueno, de hecho, al final competir es eso, ¿no? Aprender de los errores e ir mejorando. O sea, no. así es. Vale, y al final entiendo que lo que ha pasado es que con Juanan decidisteis volver a montar algo en Madrid, en este caso en Azuqueca, porque es donde vive él, pero más o menos cogisteis un poco los que erais Móstoles y tal, porque está también Manu y alguno más, y volver a hacer lo que es más local, pero con carácter competitivo de querer viajar y querer hacer un equipo, o sea, hacer las dos cosas, ¿no? Al final, que todos queremos jugar un poco donde vivimos, pero tener eso, la Sí, competición. o sea, Juan nos ofrecía la posibilidad, pues eso, tenemos la posibilidad del instituto, de entrenar en el instituto un día o dos entre semana, nos daba ese cobijo y luego manteníamos también algo de actividad en el centro comercial todavía, ¿no? O sea, más desvinculado, pero manteníamos algo de actividad. Y a partir de ahí lo que hemos ido es aprendiendo de lo que nos había ocurrido, ¿no? O sea, en principio su Puto Club Móstoles lo arrancamos, o sea, su Puto Club Azuqueca, o sea, Dragons Azuqueca lo arrancamos un poco con la sensación de que íbamos a ser nuevamente un entorno familiar, aunarnos, pero rápidamente nos dimos cuenta que hay diferentes sensibilidades, ¿no? Que teníamos que mantener, por un lado, el lado competitivo de los que queremos competir y al mismo tiempo el lado familiar, ¿no? Y entonces, este es nuestro equilibrio y sobre todo también muchas veces dice la gente, o oigo las discusiones, decir, no, deberíamos ser muchos club y tal, ¿no? A veces no es tan importante ser muchos club, ¿no? Yo a veces he abocado y Juan y yo hemos pensado mucho en fusionar Madrid, ¿no? Creo que no hemos sido suficientemente generosos para poder, a lo mejor, aunar todo Madrid en un club, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Es más importante que haya una base que, ¿no? Que la mitad pueda viajar y que el otro sea el que genera cantera y genera nuevos jugadores y Así es, luego si crece tanto, pues ya se harán dos clubs, así es, pero si así es. no, O sí, sea, sí. hemos intentado, pero bueno, no hemos tenido suerte. No sé, creo que las personas que deberíamos haber liderado esto al final no hemos llegado a buenos términos y bueno, siempre te queda. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos con un proyecto y es un proyecto bonito y un proyecto que vamos a seguir desarrollando y lo vamos a desarrollar en varias capas, ¿no? O sea, de hecho, para el año que viene tenemos pensado tener, porque el año anterior tuvimos una base competitiva con los portugueses que estuvieron con nosotros y este año realmente queremos volver a desarrollar, porque no hemos perdido presencia internacional, como has podido ver, hemos seguido compitiendo internacionalmente porque no vamos a dejar de hacerlo, pero no a un nivel competitivo como hubiéramos deseado, ¿no? Por calidad de jugadores
a la hora de viajar, ¿no? Pero para nosotros será más importante mantener esa actividad que el propio ranking, ¿no? Pero no descartamos que el año que viene nuestra intención es seguir teniendo esa capa competitiva a un alto nivel, claramente, porque creemos que es importante para el club, porque la competición parece que no, pero también mantiene al club alerta y mantiene al club enfocado también en... Y hace mejorar a los nuevos jugadores. Si tú llegas a un club que hay todas las gamas de jugadores, hay el tío súper competitivo, en vuestro caso tú o David Gallar también, ¿no? O quien sea, y llega un chico Sí. nuevo y ve que tiene gente que empieza con él, pero que ve gente internacional y tal, dirá, hostia, pues este club tiene cierta gracia, ¿no? Que es lo que espero que nos pase a nosotros el año que No, viene en sí, Barcelona. el nivel en Dragons es alto. El problema que tenemos es eso, que yo tengo más nivel porque he viajado mucho y he salido mucho. David ya viene un bagaje porque compite desde pequeño. Juanan tiene un gran nivel, pero claro, Juanan tiene una sensibilidad de que hace 2, 3, 4 torneos al año. Entonces, claro, hay que entender la sensibilidad de Juanan por familia, por conciliación. Sí, sí. Entonces, tenemos que contar que él hace 3, 4 torneos, entonces él tiene esa problemática de, claro, hay que competir mucho para crecer, ¿no? Porque al final también el competir en el club es muy endogámico, ¿no? Y, o sea, posiblemente yo, como tengo tanta experiencia de torneos, me adapto a cualquier jugador. Sin embargo, a mí me puede ganar Manu todos los días, que de hecho me gana todos los días, y luego Manu psicológicamente, pues eso tiene el hándicap de que como no compite y no se adapta a diferentes circunstancias, ¿no? En el propio partido, pues tiene, o sea, Manu lo que le falta es crecer en competición, ¿no? Que no se le está dando. Y Juanan, pues el problema es ese que al tener este tema de no tanta competitividad, tanta competición, pues claro, te atascas también, ¿no? Entonces, Pues de puedes hecho, ganar a todo el mundo en el club, pero sí, luego sí, sí, sales no. fuera y claro, no sabes cómo atajar a otro jugador, ¿no? Porque es un problema endogámico el Sí, sí, juego sí, también. está claro. De hecho, si no me falla la memoria, junto a Tiburones, incluso diría que más, habéis sido el club que ha viajado más este año, porque vais a Boloña, ¿no? Este domingo Sí, que sí, viene. si nos vamos Y este creo que viernes salimos ahí. Tiburones no va, con lo cual habréis hecho todos los majors. Supongo que Atenas ya se va un poco lejos, que no iréis, No, este se va, este se nos va, este se nos pero va. Pero habréis no hecho. descartamos hacerlo el año que viene, ¿eh? No descartamos hacerlo, fíjate Pero lo que te digo. fíjate, O al sea, final habéis hecho todos los majors este no, nos ha año. faltado, este año nos ha faltado Frameris, o sea, Ah, hemos pensaba que descartado Fernández también. Frameris. Vale, bueno, Es pues que el entonces año no. anterior lo hicimos 2 veces y es como, porque no fue el año anterior, sino el anterior lo hicimos 2 veces porque fue la Copa de Europa y luego tal, o sea. Entonces, bueno, hemos descartado Frameris este año, pero bueno, ya te digo que el año que viene la presencia o la intención que tenemos como club es estar en todos. Pues ya nos veremos, porque como el año que viene el Barcelona intentará también, como supongo que os imagináis todos, ¿no? Con Sí, los fichajes que hemos hecho, esa es la idea. totalmente, o sea, estáis en hype, estáis en hype. Bueno, es que yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, que hay que ver, tiene que ver las dos sensibilidades en un club. Entonces hay que promocionar ese tipo de cosas, porque si no los clubs y los entornos, en vuestro caso Madrid, en nuestro caso Barcelona o Cataluña, se van muriendo poco a poco. Entonces yo creo tienes toda la razón, vaya. Vale, entonces, una cosa que tú has comentado un poco antes y que eres un caso particular es ¿qué recomendaciones harías a alguien que empieza ya de adulto? Porque de un niño aprende muy rápido. Entonces, un adulto es bastante más complejo y yo ahora que estoy mejorando bastante en los últimos años, noto cómo es el aprendizaje, ¿no? Que es todo mucho más lento, ¿no? Cuando tienes 20 años vas a 2 torneos y has mejorado un huevo. Ahora pues con 40 y pico ya cuesta lo que cuesta. Entonces tú empezaste con 30 y largos, si no me fallan los números, Sí, 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 así es. y ahora llegaste a una final del Campeonato de España hace unos años con Ángel a los penaltis, sacas muy buenos resultados últimamente en los 3 últimos años o 4 en veteranos. Entonces, ¿qué recomendarías a un jugador que empieza desde cero o con una base muy limitada, con eso, a edad adulta? Pues lo primero es que tiene que ser, o sea, desde la edad adulta tiene que ser un modelo de desconexión de tu vida. O sea, es decir, el juego tiene una peculiaridad que es que tiene una concentración, tiene una motricidad fina que te obliga a concentrarte. Entonces, eso para el adulto ya es muy interesante. Que me concentre y que dé los flick y que me concentre en dar el siguiente flick y no fallar. Entonces, eso ya atrae. Y luego, yo cuando entré había una escuela que es ponte a jugar conmigo y te meto 17 goles, ¿sabes? Entonces, esa no es la escuela más pedagógica, ¿no? Aún Entonces, existe, esa escuela aún existe, sí. sí, 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 ¿no? Y así pues sobrevivirás, ¿no? Mi estilo no es ese, o sea, yo en el club me adapto a todos los tipos de jugadores, o sea, quiero decir que cuando juego con Jesús, que es el último jugador que ha llegado, pues nos divertimos haciendo, es decir, yo practico los flick un poco para intentar entrarle
y él toma su tiempo para hacer defensivos e intentar bloquearme y generarme jaulas y no nos dedicamos tanto como a meter goles, sino nos dedicamos a adaptarnos, ¿no? Me adapto a su juego para que para él sea divertido. O sea, yo creo que las personas que sabemos jugar más tenemos que adaptarnos. Y luego hay toda una pedagogía que hay que entrenar, que la curva de aprendizaje es mucho más corta si explicas técnicamente las cosas, porque a mí nadie me ha explicado, nada más que Juan Carlos Granados, que se ha sentado a veces conmigo a decir, el tiro es así, el tiro es asá, no te agarres a la mesa. Se aprende más, siempre lo dice Juan Carlos, se aprende más viendo desde fuera de la mesa tu posición corporal que desde dentro de la mesa. O sea, entonces, yo lo que les enseño mucho a la gente es como, vas a dar un perfil, el peso tiene que estar en una muñeca, tiene que estar en otra muñeca, las vas a tirar, no solo es disparar desde el dedo, sino que tienes que tener una actuación corporal, o sea, tienes que doblar las rodillas, tienes que adaptar el cuerpo. Los jugadores ya que llevan mucho tiempo ya lo tienen todo eso, o sea, desde pequeños lo han adaptado ya como que sí, pero alguien que empieza con 35, 40 años tiene que adaptar toda esa, o sea, todo ese cuerpo, o sea, todo ese movimiento corporal a cada flick. Sí. Entonces, esta es la base. La base es que hay que explicarles todos los movimientos, o sea, todas las sensibilidades de la muñeca, del dedo, porque eso es lo que se te empiezan a encender los chics en la cabeza. Decir, ahí va, si es que si pongo el peso en la muñeca en el lado derecho y doy un perfil derecho, me es más fácil dar el perfil. O si pongo el peso en tal y si además el hombro lo levanto o lo bajo, o sea, el codo lo levanto o lo bajo, pues consigo elevar mejor la pelota o bajarla. O sea, todo eso un jugador experimentado lo debe explicar. Sí, sí, estoy de Y acuerdo. entonces es la pedagogía que practicamos en el club, ¿no? Luego puede estar Manu que te coja y como chico joven no entiende de nada y que decir O no de te cinco, pero escucha, bueno, no, no es eso así. pasa. Al No es final así, no depende es de las así, no es personas. así. De hecho, Pero bueno, que la siguiente hay que charla que adaptarse. tengo planteada es con Juan Carlos y tengo bastante claro que él, ¿no?, irá muy enfocado aquí, ¿no? Porque en eso, no sé si es el número uno, el dos o el Bueno, tres, pero él te podrá decir que uno de los días más felices fue en su casa cuando, quizá él no me lo explicó tan claramente, pero fue en su casa cuando descubrí que poniendo pesos en la muñeca o cambiando los ejes de la muñeca o hacer perfiles invertidos, o sea, empecé a ver la trigonometría del juego. Y entonces todo esto, o sea, el propio Juan Carlos vio mi cara de felicidad cuando ¿sabes? Que es como descubrir la piedra roseta, ¿no? Es como, oye, pero Juan Carlos, ¿cómo me has enseñado esto, no? sí, sí. Entonces, claro, o sea, le estaré eternamente agradecido porque ese día fue un día de felicidad para mí, porque de repente empecé a ver perfiles cambiados, empecé a ver una serie de cosas que ni se me pasaban por la cabeza, ¿no? No, de Claro, hecho, luego no quería jugar con Colpani, quería buscar una base que me diese perfil, por favor, ¿no? claro, claro, no, no. Nosotros en Breda estamos intentando crear un poco de afición. Yo siempre lo que hago es parar el juego y en momentos que paro el juego, si no, lo típico que Hay que hacerlo. te ponen mal el portero, que tú chutas recto y marcas gol y dices, no, hombre, piénsate cómo pones el portero. Tú piensas que si yo me lo pones así, chutando recto te marco gol. Tú lo que tienes es que impedir, ¿no?, que el otro jugador lo haga difícil. O yo qué sé, o lo de cubrir el segundo jugador, que es algo que muchas veces mucha gente no explica, ¿no? Te atacan con dos jugadores, ¿no? Si te Sí, cubres un básico, tapar ese eso jugador es algo muy básico que, claro, los que venimos del fútbol antiguo era muy evidente porque el juego era mucho más lento, entonces era algo que tenías muy claro. Ahora es mucho más difícil de ver, ¿no? Carlos lo explicó que ahora lo hace, ¿no? Por ejemplo, porque se ha visto obligado. Y no lo que dices tú, ¿no? La manera de poner la mano es como el taco, hacer tiros repetitivos, ¿no? Como hacen cuando los que aprenden a jugar a ping-pong o a billar, ¿no? Pues tiros repetitivos, aprender a poner la mano, sustentar bien la mano y aprender, ¿no? ¿No? Sí, Es, pero sobre todo también es lo que te digo, es que yo ya tengo una sensación que es corporal. O sea, cuando hago un tiro, no solo lo estoy haciendo en el dedo, lo estoy haciendo con las rodillas también. O sea, es decir, es como que adapto todo el cuerpo y me equilibro. O sea, a veces la mesa está a una altura, a otra altura. O sí. sea, tienes que concebir todo eso, ¿no? En el chut se nota mucho, además, en la altura de la mesa Sí. eso se nota muchísimo. Pues volvamos a la parte que hemos analizado antes un poco de tu juego, ¿no? Lo que comentabas tú, ¿no? Que empezaste siendo un jugador muy defensivo. Tú lo llamas defensivo, ¿eh? Yo creo que sí, hay una parte defensiva, pero que eras más de control del tiempo del partido. Es decir, tú cogías la pelota y buscabas, ¿no? Ibas de un lado para otro y buscabas el error del contrario para entrar y marcar tu gol. Al menos las primeras veces que te vi jugar yo, que era Ujú. 2019, sí, 2019 debió ser, o 2020. Entonces, eso te salió, antes como has dejado entrever, que era porque empezaste de mayor. O... Sí, no, sí, principalmente es porque, mira, psicológicamente no estás preparado
para jugar contra estos monstruos que te meten 5 o 6 goles o 10 goles y te descuidas o sea, hay días que puedes jugar con Prats y parece que es el Real Madrid, ¿no? O sea, como coja racha en 3 ataques ya te ha metido 3 ceros. O Montaño te puede ocurrir lo mismo. O Bari. Entonces, lo que me ocurría es que salía internacionalmente y de repente me tenía que enfrentar a Bari o a Zambelo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, de repente es como, oye, vale, soy defensivo, pero aún siendo defensivo, un buen jugador de ataque te entra, ¿no? Entonces, la manera de defenderte claramente es teniendo el balón, ¿no? Incluso muchas veces hacías grandes resultados porque lo que te ocurría es que no perdías la compostura, es decir, que hay una cosa que también se ha metido a fuego que es como, vale, te han podido meter un gol, pero bueno, tú tienes que seguir haciendo tu partido, ¿sabes? O sea, no tienes que bajarte de tu partido porque si tú vas a ocasiones con Prat, como me pasa muchas veces, pues claro, si yo digo, no, si he tenido 4 ocasiones, sí, pero es que él ha tenido 4 y te ha metido 4 y tú has tenido 4 y no has metido los 4, ¿sabes? Entonces, claro, era un punto desde psicológicamente el no poder entender bien todo el juego y no poder o no tener herramientas para poder ganar a estos jugadores, pues claro, desde luego lo que haces es protegerte, ¿no? Entonces, pues digo que es defensivo porque de alguna manera vas a un partido de pocas ocasiones, ¿no? O intentas ir a un partido porque luego te presionan muy bien y te quitan la pelota, ¿no? Entonces, tienes que tener una destreza muy grande. No es fácil también mantener la pelota, ¿eh? Porque No, no, al final tienes que hacer un riesgo de 3-4 jugadores, que en el momento que te la roban puede ser gol. Entonces, es como que tienes que confiar en tu juego de control, ¿no? no, y tener, Pero bueno, a mí lo, sí, que no es alejado, perdona, Ricard, pero que no es alejado a lo que Valverde venía haciendo, a lo que hace Benita, a lo que puede hacer Luis López. O sea, es decir, que es un poco quizá mi modelo de juego. Es verdad que Benita luego tiene su momento y su oportunidad y cuando la tienes gol. Entonces es muy competitivo porque tiene el ritmo de juego y además cuando tú te equivocas es gol. Ángel en los últimos 5 años ha desarrollado un juego de ataque que es brutal porque es como había incorporado ya todo su entorno defensivo y toda su capacidad defensiva y ahora el juego de ataque en movimiento que tiene, o sea, los acelera, goles en sí, sí, movimiento, acelera mucho, sí. claro, entonces se ha convertido en un jugador de ataque, es decir, que si antes era plenamente defensivo, ahora no lo es, ahora es ya defensivo, pero vamos, que en una reonta ha metido 3, ¿sabes? A mí lo que me sorprende es que eso, o sea, fuera muy de inicio, ¿no? Porque en el inicio, poder mantener el control de la pelota, cuando al final acabas de empezar a jugar, empezar me refiero 3 años, ¿eh? Porque entiendo que los primeros 2 años era más, voy a intentar hacer 3 toques seguidos, ¿no? Porque este Sí, juego sí, es sí, muy difícil sí, de sí, empezar. Eso es una cosa que sí, sí, tenemos un problema entre comillas, ¿eh? Que la curva de aprendizaje inicial es compleja, pero y a partir de que empezaste a competir, me sorprende porque yo creo que incluso jugando así con Vicens o con Ángel, incluso con quien sea, te meten 6 o 7 igual. A ese nivel, ¿eh? Tienes que llevar a un nivel de técnica bastante alto y una capacidad de análisis, ¿eh? Que por eso es una de las partes interesantes de esta charla contigo, ¿no? Porque luego hablaremos de reglamento y tal, que yo noto que eres un tío que tiene el juego, tu propio juego y el juego de los demás súper analizado. Entonces, claro, empezó muy temprano, ¿no? Ese análisis de cómo se juega, de cómo sacar un buen resultado, de cómo controlar el balón, ¿no? sí, o sea, principalmente yo creo que me divertía mucho la parte técnica. O sea, es decir, yo podía pasarme horas y horas con 2 jugadores de un lado al otro de la cancha, únicamente dando toques de control, porque me gustaba la sensación de desconectar y de dominar y controlar y de alguna manera empezar a generar pues eso, ese control, ¿no? O sea, eso me llamaba la atención en principio, porque además que me gustaba, o sea, me gustaba hacer esas prácticas, ¿no? De toque corto con 2 jugadores, intercambiando ángulos de balón, ¿sabes? Pero trabajando mucho ese toque corto, ¿no? Microtoque, me acuerdo que Sí, microtoque. Sí, sí, le sí. hablamos una vez tú y yo en Sí, 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 Barcelona. sí. O sea, lo trabajé mucho. O sea, en mis inicios trabajé mucho ese toque, sí, mucho, mucho. Vale, luego lo que ya hemos comentado antes es de hace, yo creo que es post-COVID seguro, pero incluso diría desde 2022-2023 que has hecho este salto bastante evidente, además a nivel de resultados se nota bastante, o sea, antes eras un jugador poco goleador, ahora te he visto meterle 2 o 3 a jugadores de primer nivel, 2 o 3 Ujú, y no 3-1 o 3-2, lo que sea, ¿no? ujú, Incluso te pité un partido en, no sé si fue la liga el año pasado, con Johnny Field, que creo que empatasteis 2-2, pero te empató de milagro, básicamente. ujú. Um, Volvimos ese, a empatar hace poco. el tema es, ¿cómo has entrenado esto? Evidentemente, eso es una evolución que, como comentabas, tú has analizado,
Pero ¿cómo No, mira, entrenas o sea, eso? hay compañeros en el club que dicen, no, yo viendo vídeos aprendo y tal. O sea, tengo un compañero que es Héctor que le gusta mucho analizar porque él no puede competir también por temas de conciliación, pero le gusta muchísimo ver vídeos, ¿no? Y yo le digo mucho, no, es interesante ver vídeos, pero es que el juego tiene un componente mental también, que es que al final tú tienes que adaptarte en el juego y tienes que imponer el juego. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, empiezas a jugar, que es lo que te decía antes con el microtoque, que es otra de las circunstancias por las que tienes el microtoque, porque tú imagínate que empiezas con Prat y te mete 1-0 y ya entras en pánico. Es como decir, bueno, es que la voy a coger y me la vuelvo a robar y 2-0. Y entonces con el 2-0 ya entras todavía en más pánico. Es decir, bueno, o sea, o sea, y ese pánico no te deja pensar en el minuto 7 del partido. Sí, sí. Entonces, uno de los puntos es decir, no puedes tener ese pánico. O sea, ese pánico tienes que mitigarlo. Entonces, una manera de mitigarlo es que el juego depende de ti. Si tú no fallas toques, si tú no cometes errores, tú te vas metiendo en el partido. Y no importa que vayas perdiendo 2-0. O sea, en 2-0, siempre lo dice Juan, puedes estar en el partido. Es decir, entonces lo que haces es asegurar toques. O sea, decir que no fallar toques. O sea, decir, toque medio, toque largo, tomarte tus 5 segundos exactos, 4 segundos. O sea, asegurarlos, tomarlos y ser seguro. Sobre todo ser seguro. Entonces, a partir de ahí, empiezas a tener control de juego. Y psicológicamente, lo que haces es recuperarte a esos 2 golpes que te acaban de dar, ¿no? Luego, si me dices la evolución de ataque, el problema que uno tiene es que, claro, vale, con eso lo que puedes hacer es mitigar los goles que te puedan meter, pero no puedes hacer daño o no llegas a hacer daño. Ya te digo que esta segunda parte, los primeros años con Murcia fueron muy defensivos. Mi perfil era defensivo, era precisamente hacer esto, ¿no? Entonces, desarrollé esta capacidad ya de concentración y de no entrar en pánico. Entonces, Murcia me ayudó a tener la parte psicológica, ¿vale? Estás jugando con quien sea, con quien sea, es que da igual. O sea, yo no he perdido partidos de 4-0 en una competición importante. Es decir, se me ocurre con Bari un 2-1, se me ocurre con Zambel 1-0. O sea, entonces, pues es esto, vale, me ha metido un gol, pero no pasa nada. O sea, es decir, el juego depende de mí, de mis flicks y de que no me roben la pelota, ¿no? Entonces, eso te da y durante esos primeros años con Murcia fue mi tarea, ¿no? En equipos. El tema es que luego en Murcia sí que me he desarrollado porque empezamos a practicar entrenos. Es decir, Juan Carlos te hace jugar a llegar en pocos toques. O sea, decir, hay un juego que tenemos que llegar en 5 toques a la otra portería. Entonces, es como, vale. O sea, si tú das menos toques, llegas antes que el rival. Entonces, Sí, claro, sí. es lo que practica Murcia. O sea, de alguna manera es, si puedo llegar en menos toques, mejor. El problema es que llegar en menos toques es asumir riesgo de perder la pelota. En el caso de Carlos le da igual, porque es que además de perderla, se juega a tumba abierta. Voy y luego te presiono al máximo para recuperar otra vez la pelota. O sea, ya es el exagerado, ¿no? Sí. Pero en otros casos es que tienes que marcar un poco un porcentaje, es decir, voy a hacer esta jugada, pero esta jugada es de un 70%, de un 30% o de un 50%. Entonces, me puedo arriesgar a llegar en pocos toques si la jugada me da una ocasión en un 70%. ¿Sabes? Que la otra defensa está desprotegida y tengo que llegar en 2 toques. O sea, si yo llego en 2 toques, tú vas a poder dar 2 defensivos. Con lo Ah, cual, como claro. te equivoques en el defensivo, he llegado allí, ¿no? Entonces, claro, uno de los ejercicios en Murcia que me proponía Juan Carlos siempre ha sido este, ¿no? Es decir, hay que llegar con 3 toques, hay que llegar con 4 toques. O jugar a 10 toques. O sea, porque muchas veces no hay que jugar partidos, sino que hay que decir, bueno, vamos a jugar ambos a 10 toques. Sí, sí. O sea, No, los no. 10 toques yo pierdo la pelota. O sea, tienes que hacerme daño en 10 toques. Ah, claro, supongo que además Juan Carlos adapta los entrenos a la persona que tiene delante, porque Claro. En mi caso es el miedo. En mi caso, él tuvo que trabajar mucho el miedo de perder la pelota. Claro, yo tenía miedo de decir, no, Juan Carlos, es que si pierdo la pelota, ¿qué? No, bueno, es que tienes que perderla. O sea, tienes que perderla, pero tienes que perderla donde tú consideres que es el 70%. Los grandes jugadores como Benita o como Ángel, cuando te hacen ese riesgo, te lo están haciendo un 70%. O sea, ellos ven ahí el 70%. No se sí, sí. arriesgan en un 30%. Sí, sí, está claro. Vale, también entiendo que este paso adelante, aparte de Murcia, es también una propia confianza en tu técnica de juego. Es decir, la técnica que tienes ahora, ya hablo en ataque, de toques, de perfil, de chut, no es la misma que tenías, me imagino, hace 3 años, o ya no digamos hace 8, ¿eh?
Claro, Ricardo, es que también lo que emparejo a lo de Murcia, luego es mi nivel de ir a competir. Entonces, cuando tú vas a competir a nivel internacional, lo que te ocurre es que ya estás con la élite, es decir, que todos los partidos que juegas son entre los 40 mejores, los 50 mejores. Entonces, eso, primero, hablando de tema de arbitrajes, como que ya los arbitrajes mejoran, porque la gente ya tiene interiorizado el juego y sabe cómo jugar y sabe cómo pitar, ¿no? Es verdad que luego hay polémicas, como siempre, Sí, pero quiere decir que estás ya en una élite, que es en la élite internacional, de 80, 100, 120 jugadores o 200 que nos juntamos en cada internacional, ¿no? Entonces, esa élite implica adaptarte a cada juego. Pues que es que un jugador, o sea, aquí no hay una regla de tres o no hay una triangulación, ¿no? O sea, tú imagínate que a mí Manu me gana, que de hecho sí. me gana en los entrenos muy a menudo, pero no quiere decir que porque me gane a mí va a ganar a Johnny Phil. No, no, está O claro, va, sí, sí. o va a empatar con Johnny Field, ¿sabes? O sea, es como que en la competición internacional lo que te permite es adaptarte a diferentes juegos. De hecho, a veces cometes errores, como me ocurrió hace 2 años en Frameris, que me llegó un señor de Sinfonie, que es un muy buen jugador, no me acuerdo de su nombre, pero me metió 5-0 en el individual. Al día siguiente me tocó en equipos y quedé 1-1. Pero, claro, tenía una forma de jugar básica, rápida, y llegar a la esquina con jugador delante, te tiraba o falta o te tiraba ahí para adentro. Y unos goles churros de entrarme, tal. Entonces, claro, pues de repente te llega un jugador más básico, más lo que sea, pero como no te puedes adaptar o en el partido no eres capaz de ver lo que te está haciendo, Sí, sí. que a veces en el propio partido, yo ese partido salí cabreado porque hacía mucho tiempo que alguien no me metía 5-0. Entonces dije, no, ¿qué es esto? O sea, al día siguiente, vale, esto está ocurriendo. Pues te mete el primero y dices, bueno, pues voy a pensar qué está pasando. Es que tienes que leer el partido. O sea, es la parte psicológica es lo que te da el torneo internacional, ¿no? El adaptarte a diferentes situaciones porque estás leyendo el partido. ¿Tú ves partidos tuyos que hay grabados o No, así? no, 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 no. Los odio. Además me veo fatal, claro, me veo que cómo podía jugar así de mal, ¿no? Son antiguos, ¿no? Los que hay son bastante antiguos, Sí, ¿no? hombre, Más modernos. tuve una etapa que fue una etapa que decidí grabar porque grabé muchos partidos, pero no por mí, sino los grabé porque siempre he estado interesado en difundir el juego. O sea, de hecho, he grabado muchos partidos y además hay algunos partidos por ahí de muy alta calidad grabados precisamente incluso locutados, ¿no? Pues eso, para difundir el juego, ¿no? Es que Pero va muy no, bien eso. no tengo especial interés en analizar partidos. O sea, quizás lo hice en alguna época, analicé partidos, pero ya no soy tanto, no veo mucho, no veo mucho. Vale, vale, vale. Volvamos a ver qué tengo apuntado por aquí. Sí, así ya me acuerdo. Esta también me interesa. Estuviste muchos años jugando a Open y hace un par o tres de años pasaste a veteranos. ¿Eso qué es? ¿Un tema competitivo puro y duro? O... Sí, es más un tema que, mira, cuando pasas por la etapa de, como estamos diciendo, que tienes una etapa de control o defensiva, claro, tienes muchas dificultades para meter goles, ¿no? Entonces, claro, en Open lo que te ocurría era que, bueno, primero que cuando ya vas subiendo de nivel, por desgracia en España el Open es como mm, muy bajo nivel, un nivel medio durante las primeras fases y luego llegas con grandes jugadores a cuartos, semifinal y final de un nivel estratosférico, ¿no? O muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, claro, por un lado te interesaba porque decías, bueno, yo tengo que adaptarme con mi juego a meter goles, entonces me interesa jugar con jugadores de menor nivel porque tengo que superar esos partidos. Me refiero, tengo que superar esos partidos con soltura. Es decir, que tengo que trabajar que en el grupo, tengo que ser primero de grupo, segundo de grupo, pero trabajando con soltura, ganar un tercero, porque había veces que, vale, tú jugabas muy bien con jugadores top, o que mantenías el tipo con jugadores top, pero luego no eras capaz de solventar un partido con alguien que en teoría debería Sí. solventar rápido, ¿no? Eso os pasa a los Entonces, jugadores defensivos, os pasa mucho. A los que somos más de ataque nos pasa lo contrario, ¿no? Con los superiores nos meten 40 o los que sean y con los de abajo, porque jugáis al intercambio, claro, los de claro, abajo sí, sí. lo solventáis, ¿no? Pues los defensivos tenemos este problema. Yo tenía este problema. Entonces, una forma de trabajarlo es trabajar el Open, pero luego, claro, llegabas a grandes partidos y es como que hay un desnivel muy, muy grande, ¿no? Muy grande. Claro, porque los grandes Eh, jugadores de Open son David González, Casín, Ángel, ¿no? sí, Valverde, Benita, bueno, Bueno, Benita ya está ahora en veteranos, ¿no? Se ha pasado, pero Ross, ¿no? Ross Ross, sí. también. O sea, Sí, bueno, falta el segundo nivel, ¿no? Falta sí. un grupo Te de estoy gente. hablando cuando jugaba Open, ¿eh? Ahora ya la cosa ha mejorado, Ha porque ido aquí mejorando, sí. ha ido mejorando, o sea, ya ahora hay mucho más nivel y puede ser hasta interesante. Luego, lo que no me seducía de veteranos es que es muy endogámico, que es muy alto nivel, pero muy endogámico. O sea, somos los mismos,
con las mismas cosas, los mismos jugadores. Entonces, en España se me hace muy repetitivo Sí, son y no me 12, gusta son mucho, de hecho. de 12, ¿no? 12, más o menos entre 12 y Sí, 16 sí, jugadores sí, los torneos. sí. Y luego que también me tenía que haber capacitado mentalmente para intentar competir a jugadores que eran mucho mejores que yo cuando empecé, ¿no? O sea, que eso mentalmente también, dar ese salto es complicado, ¿no? Porque no piensas que les puedas ganar, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? No, no, Entonces, la primera vez que ganas a un jugador que para ti ha sido un referente siempre es una cosa que te hasta sorprende, ¿no? Un poco, sí, sí. claro, claro, claro. Entonces esto es un poco. Y de todas formas, veteranos a nivel España me sigue sin gustar, porque es como somos pocos y es como todo el rato con los mismos, ¿no? Y la misma. De hecho, creo que tenemos un problema con las competiciones en España porque se están quedando como que jugamos muy poco y además como pocos, ¿no? No sé si había una idea de Mar de juntar todo, no sé cuál será la solución, pero bueno, yo ahora mismo me siento cómodo porque los partidos son de más nivel y tampoco me importa ganar o perder, sino que me importa tener partidos de nivel. Sí, sí, está claro. Me gusta tener partidos de nivel. Porque de hecho es que tampoco me ha motivado nunca mucho primero que no tengo capacidad para ganar, pero que tampoco es uno de los motores por los que estoy en el juego, ¿no? Porque jugadores, o sea, aparte de los españoles, que todos los conocemos, Juan Carlos, Montaño, Vicens Prat y tal, de jugadores veteranos que tú destaques internacionales, porque siempre acabamos hablando de como grandes jugadores de Subbuteo los mismos, ¿no? De los de Open. Pero sí que es verdad que hay grandísimos jugadores de veteranos que no se suelen citar, ¿no? A nivel Bueno, internacional, yo, sobre yo todo, ¿eh? estoy, yo estoy, yo estoy enamorado de Giancarlo Canónigo, es, ¿no? El líder Canónico, sí. ahora mismo de Canónigo, sí. Eh, o sea, me parecen los mejores partidos que puedo tener ahora mismo en el mundo del Subbuteo. O sea, me encanta jugar con él. O sea, me encanta jugar con él porque, ¿sabes qué ocurre con él? Que, no sé, es como que, primero que me río jugando con él, porque hay una complicidad en cuanto a que voy a dar un flick y él me lee lo que voy a hacer. Entonces, es un jugador que ya directamente con su posición de la mano y tal me está diciendo, vas a hacer esto. Si cambio la mano a otro lado, me vas a hacer esto otro. O sea, es decir, va una jugada por delante mía siempre. Entonces, es como que hay una complicidad de me levanta la mirada y se ríe, ¿no? Como diciendo, ¿me vas a hacer esto? Pues no va a ser por aquí, ¿no? Entonces, es como que tenemos partidos como muy, no sé, muy divertidos y además como cariñosos, partidos cariñosos y bueno, en París le gané este año, que todavía no me lo creo, ¿no? O sea, no merecí ganar, pero gané 1-0, pero vamos, no me lo creo, o sea, es un jugador que va muy por delante mío, o sea, decir, pero me refiero a nivel mental, o sea, decir que es como el ajedrez, está viendo 3 jugadas por delante mío. Canónico, sí. De hecho, siempre que he hablado con Vicens también habla maravillas de como jugador técnico y que da gusto jugar con él, vaya. Las otras preguntas que tenía más de análisis del juego en el fondo han salido de manera totalmente fluida, que era lo que me esperaba, ¿no? Entonces, tiraremos por la que creo que será la parte más peculiar de esta charla, que es tu conocimiento de las reglas. Es decir, tú a día de hoy, o en los últimos años como mínimo, has sido un jugador que ha estudiado las reglas al detalle, incluso hasta el punto de lo que decía al principio, ¿no? Que estás en la comisión de la FIS para el redactado de nuevo de las reglas. Y es algo que no es muy común, porque al final a todo el mundo le da un poco de pereza leerse, pues no sé cuántas páginas son, 50 páginas o 60 de reglamento. Esto es algo previo, siempre que has jugado a juegos eres de los que les gusta conocer el reglamento al Bueno, detalle. muchas gracias por ponerme tan alto con el reglamento. Pero vamos, Ángel Valverde me dice siempre, joder, ¿cómo puedes leerte las reglas y tener estos cortocircuitos, ¿no? Porque de repente es verdad que si no estás repasándolas cada torneo y viéndolas, de repente tienes cortocircuitos, ¿no? Porque tiene tanta casuística, ¿no? Que de repente dices, y te quedas bloqueado con una cosa, ¿no? O si el jugador estaba fuera de juego o no, o sea, Y que hay es complicado. interpretaciones también, yo creo que hay... Luego hay interpretaciones, sí, pero bueno, que al final, pese a saberte las reglas perfectamente, hay cortocircuitos, ¿no? Mira, yo la motivación es que cuando estaba empezando, pues no me conformaban que me dijesen, no, es que tú tienes, se juega con el tango, o se juega con no sé qué, o se saca así, o se hace esto así. Entonces, claro, yo luego leía las reglas y había como un impulso de ciertos jugadores que ya eran veteranos, pues era un impulso de decir, no, pues esto es así porque es así, ¿no? Entonces, claro, decía, bueno, pues voy a leer la regla. Y luego era cuando, pues bueno, pues no es así, ¿no? O sea, yo qué sé, pues he tenido, pues recuerdo una discusión con Ferran que si la pelota tiene que pasar el centro del campo o no para sacar, ¿no?
o si con Julio hay que jugar con un tango sí o sí, ¿no? Cuando ya en la regla decía que claramente tenía que ser un top spin blanco y luego si no se sortea, tal y cual. Pues todas esas pequeñas cosas, yo creo que he sido tan cabezón en no dar nada por hecho y en leer y en leer y en leer, que luego he ido imponiéndolas un poco en la consecución de los arbitrajes, ¿no? Sobre todo sigo sin entender, pues eso, que no tengamos un medidor para medir las faltas y sigamos con los dos dedos, pese a que muchos hemos puesto en los torneos, en los medidores, en las mesas, tal, pues nada, la gente sigue con los dedos, ¿no? No sé, pues este tipo de cosas, ¿no? Que al final dices, bueno, si es que no cuesta tanto, ¿no? O sea, sobre todo, ya me refiero a gente de cierto nivel que ya debería interiorizar las reglas, ¿no? Que hay como una tendencia a la continuación, ¿no? Acabamos de definir, o la discusión que hemos tenido con la regla del flick, ¿no? Pues es decir, todo el mundo está viendo que se hacen unas cerillas y unos movimientos de brazos terribles, pero bueno, hay que pitarlo, pero que nadie los pita, ¿no? Bueno, los pitamos tres Claro, porque eso es generas eso. conflicto. Yo el otro día en Mallorca pité dos o tres, Claro, este precisamente es el punto. contra Benita, ¿no? Que no me acuerdo cómo Claro. se llamaba, uno de Boloña Tigers, que se me quedó mirando, digo, has arrastrado, ¿qué quieres que te diga? Sí, 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 sí. Pues También es este es el, verdad, hay gente que juega muy en la línea, ¿eh? Hay jugadores que les ves y dices, hostia, este está la cerilla, creo que le das tú, ¿eh? Está arrastrando y dices, uff. Bueno, es lo que es lo que comentaba, o sea, porque claro, vengo de Nacho Martínez y de Álvaro, que son muy puristas y siempre le llamaban la cerilla, ¿no? Que es como encenderse, encenderse una Sí, cerilla sí, en el sí que es campo, verdad, ¿no? sí. Pero eso, yo siempre lo he comentado, eso en los 90 se hacía igual y te daba mucha rabia porque y me sigue dando rabia. Hay gente que te gana porque hace esto y el árbitro no lo pita, sobre todo en los defensivos. Te hacen un defensivo con una cerilla esta y te ponen el jugador delante de la pelota o en medio. Claro, yo también defiendo así, Claro, ¿no? claro, claro. Vale, o sea, es un tema al final de entender que el reglamento está para cumplirle y saber el detalle y no creerte lo que te dicen los Claro, demás. claro, claro. De hecho, mira, en Bolonia el año pasado hubo una situación también de que había un smashing porque la pelota había empujado al jugador, ¿sabes? Estaban contemplando un smashing porque se habían movido los jugadores, pero es que lo había movido la pelota, ¿no? Entonces, era una casuística que sí que está pero claro, hay que leerla, ¿sabes? Pero la gente da por hecho que ya has movido los jugadores y ya está, Eso ¿no? la mayoría de gente no lo sabe. De hecho, hay muchas reglas que son de este tipo. Este es un ejemplo perfecto, que mucha gente que lleva años jugando que no la sabe. Pero esto, en el fondo, también es el problema que tenemos, ¿no? Lo comentaba Arturo, no sé cuándo, creo que en la call de esa de la FM. El problema es que los arbitrajes no se les da la importancia que tienen, ¿no? Es decir, creo que Bueno, lo comentó. tengo una anécdota con Arturo en una final en Mallorca, los dos sentados en una silla diciendo, con este árbitro la que se va a liar, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Claro, porque entre árbitros que cuando ellos no juegan pasan de todo, que eso pasa mucho a la gente joven. Árbitros que no se saben las reglas. Jugadores que juegan a hacer trampas y ya saben quién es el árbitro y quién no. Claro, es verdad que es un juego muy complejo y muy rápido. Entonces entiendo que tu motivación siempre a aprender las reglas es evitar que pasen este tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, luego no las tienes frescas todas, porque son tantas las casuísticas que... Por eso yo siempre llevo las reglas conmigo. O sea, si quieres pedirme las reglas, las Sí, llevo siempre en lo la sé. mochila porque o sea, me gusta leerlo. O sea, es decir, si ocurre algo, pues vamos a leerlo, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo. Entonces, otra de las dudas es cómo estás en la comisión esta de la FIS para hacer ahora un redactado. Entiendo que hay un miembro de cada federación nacional, más o menos. No, 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 no es exactamente así. O sea, vamos a ver, esto realmente hay una dirección y hay un equipo, como ocurre aquí en España en la Federación, que hay un actual equipo, pues Alex, Marc, pues aquí ocurre lo mismo. Está Steve Detre, que es el que está dirigiendo ahora la FIS, y ellos han tenido pues un impulso poniendo una persona que es Patricio Lazaretti al cargo de esta comisión, ¿no? O sea, es realmente el jefe de la comisión, ¿no? Entonces, la motivación yo tampoco la sé. O sea, es decir, a mí me han invitado a participar ahí y no hay un miembro de cada federación, sino que hay un número de gente que sí es bastante amplia, estamos en torno a 10, 12 personas, pero quiero decir que no es democrático en cuanto que hay uno por asociación, no, Vale. es el equipo directivo ha decidido emprender este camino de revisión y han empezado, de hecho, con la regla más conflictiva, posiblemente, ¿no? Sí. Que como hemos debatido aquí, que igual no había hecho falta. Entonces, a mí se me pide sobre todo es a través de Bob, que está llevando la Federación Europea. Entonces, Bob Parney me dice, oye, que creemos que estás muy pendiente de las reglas y tal, y que sería, pues eso, de valor que pudieses a lo mejor sumar en esta comisión, ¿no?
Pero, claro, yo lo que me doy cuenta en la comisión es que realmente yo estoy ahí pues para ayudar, ¿no? O sea, para lo que me pidan, para dar mi opinión, para ver cómo hacer, pero sí es verdad que es una comisión que viene creada desde la propia dirección de la FIS, ¿no? O sea, es decir, que hay como un mandato a vamos a analizar esto, ¿no? Yo creo que han empezado con esta regla porque ya hace tiempo, como hace 3 temporadas en Mallorca, que yo todavía no estaba en esta comisión, ya Bob Barney preguntó, ¿no? Porque debía haber una inquietud en los actuales dirigentes, o sea, en Steve Detre, parte de gente británica, entonces están como en esta cruzada, de decir, ¿qué pasa con el flick, no? Entonces, bueno, yo me he visto un poco ahí metido en esta comisión, pues para analizar todo el trabajo que se ha hecho con vídeos, con posiciones, y bueno, al final parece ser que la FIS, y lo hemos discutido aquí en España, y además es que yo creo que el punto de vista que se ha dado en España es de volver al old subbuteo, un poco a cambiar la técnica. Tenéis parte de razón, pero claro, estando ahí, también la parte de razón que argumentan, sobre todo los dirigentes de la FIS, es como tenemos que ayudar al árbitro para que esto sea más simple y tal, ¿no? Pero es verdad que eso luego contradice lo que se ha debatido aquí en España, que es, joder, que esto altera la regla del juego, altera el movimiento, es como volver a old subbuteo porque te bloquea más. Entonces, bueno, yo es que ya no tengo una opinión confirmada en esto, ¿no? O conformada por mí, ¿no? Sino que al final ves, bueno, es una dirección de la FIS que está en esta cruzada o en esta búsqueda de empezar a modificar reglas y es por la primera que han empezado Y puede ser y es que la que sea un hemos tema, analizado. puede ser que sea un tema de redactado, es decir, que las reglas en inglés realmente tengan un mal redactado idiomático, ¿eh? Me refiero a No, puro. eso se está corrigiendo, pero yo no creo, o sea, concretamente la del flick no creo que sea un mal redactado, sino que creo que hay una disposición precisamente a lo que comentábamos aquí, a que el flick sea más purista y volver casi al subbuteo antiguo, pues eso, a lo que estamos viendo ahora, que está derivando un poco más en permitir más movilidad, pero luego no pitamos las cosas, ¿no? Entonces, es como hay un debate de decir, ¿cómo podemos pitar las cosas, pero sin alterar esto? Entonces, las personas que están ahora mismo en esta, o sea, dirigiéndola, no los componentes, Sí, sí, sí. sino los que dirigen, están un poco en intentar clarificarla, pero claro, la van a clarificar en contra de alguna manera, el movimiento, ¿no? Como estamos debatiendo aquí en la Federación Española, ¿no? Sí, es un tema que creo que ya hubo esta polémica en la época que se estaba fundando la FISTE, es decir, desde el mundo británico, básicamente, más que anglosajón. La regla esta del movimiento del dedo y tal siempre han sido como muy estrictos y es verdad que con el juego actual esto hay. Claro, es que yo tengo ahora mis dudas también, Ricardo. Yo estoy un poco ahí para ayudar, pero es verdad que la decisión es de la dirección de la FIS, que ha puesto al cargo a Patricio Lazaretti, ¿no? Que es el que está un poco liderando este proyecto, ¿no? Y bueno, ahora estamos en el punto de escuchar pues, a las federaciones, como es España, Bélgica, porque sí que ha habido federaciones que han dado su punto. Entonces, estamos un poco daremos nuestra opinión, pero al final, a nivel ejecutivo, no sé si la persona que dirige la comisión es la que impondrá su decisión o será el propio equipo directivo, ¿no? Luego también pasa en este juego, porque somos así muy amateur, que pueden hacer lo que quieran, que la gente seguirá pitando mal. No sé si me explico, ¿sabes Es lo que que quiero decir? sí, sí, no, y además he visto que, por ejemplo, la Federación Española sí que hemos dado un informe, pero tampoco hay informes favorables de otros sitios, ¿no? Es decir, que yo también estoy un poco sorprendido de que, vale, ¿y qué pasa en Italia? O sea, en Italia hay un informe favorable, o sea, ¿sabes? O sea, que es que no sé muy bien si realmente esto es una consecución de los jugadores o al final pues es un mandato de la FIS que quieren retocar esto, ¿no? Porque el equipo directivo considera que es importante. Vale, entonces, Desde luego hay cosas que no se cumplen, lo estamos viendo todos, está ¿no? O sea, claro, sí. que no se Sí, pitan. de la Entonces, norma actual, es decir, sí, ¿no? sí, por eso, que es que al final es un tema como que quieren poner parche para solventar que se piten las cosas, pero a lo mejor no es la solución, ¿no? Como hemos debatido aquí. Porque tú que has viajado mucho en los últimos años, la problemática arbitral la ves exactamente igual en España que yo que sé, que en Bélgica, que en Francia, que en Italia. No, mira, yo creo que hay un problema de la gente que empieza porque tú cuando empiezas y no sabes las reglas te da miedo pitar. O sea, ¿cómo voy a pitar yo que acabo de empezar Ángel Valverde que me va a pitar todo porque sabe las reglas y yo no las sé? Entonces, claro, pitar algo a jugadores que saben las reglas mejor que tú es complicado. O sea, me refiero en el inicio, Sí, sí, que sí. por eso también ha sido otra de mis obsesiones de aprenderme las reglas, porque no puedo estar, o si yo quiero tener una autoridad como árbitro, como jugador, necesito saber las reglas para que tenga una base, ¿no? O sea, yo recuerdo un día jugando en Morarzazal
creo que era Luis Mateo con, no quiero decir nombres, pero Luis Mateo con Nacho Martínez o algo así, y la típica jugada de un deslizamiento de jugador que se va hasta la barrera o casi llega a la barrera pero no toca, pero el otro en el defensivo deja la mano puesta para que el jugador no desplace, ¿no? Y que le toquen la mano, ¿no? Y yo en ese momento decía, esto, o sea, sé que ha pasado aquí algo raro, pero no sé qué Que es pitar, muy ¿sabes? rápida, una jugada muy rápida, claro. No, es muy rápida, pero en cualquier caso el defensa deja ahí la mano para que el jugador no deslice y dale, pues si quieres pítame falta, pero el jugador no pasa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces es como, pero claro, tú como árbitro te quedas bloqueado, ¿no? Y entonces el atacante dice, pero oye, ¿qué ha pasado aquí algo? Que pítame la falta, ¿no? Entonces, pues viendo ya todas estas cosas como árbitro inicial, pues era, oye, tengo que ponerme las pilas si quiero seguir jugando esto porque claro, no puedo dar este nivel de arbitraje, ¿no? Pero claro, el tema está en que esto no pasa tanto en los internacionales. Quiero decir, cuando ya llegas a un cierto nivel de los 200 jugadores de internacionales, es verdad que en la primera capa puedes encontrarte algo así, pero ya en las capas de octavos, 16avos incluso, Bueno, porque ya, además ya son son capas de majors, ¿no? arbitraje. Son todo majors de lo Claro, que claro, vas. claro. Entonces, no, suelo ir a internacionales también, pero quiero decir que en esos torneos las capas ya son de gente que tiene interiorizadas las reglas. O sea, a veces hay jugadas polémicas o algo que hay que interpretar, pero quiero decir que en esa élite de 200 jugadores estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? No creo, o sea, hay problemas en cuanto a que no pitan las cosas o que no, pues lo que decían, los movimientos de las manos, tal, pero no porque no haya un conocimiento de las reglas, ¿no? Sino que hay cosas que se dan por hechas y que se dan por aceptadas, pero en general los arbitrajes son ya con conocimiento de las reglas. Hay algún, lo que yo que sí que he detectado, he viajado menos, pero un par de viajes sí que he hecho, es que hay interpretaciones de alguna norma bastante distintas, ¿no? El block en el área. O sea, el block. Sí, sí, yo he sido muy cabezón con eso porque yo las reglas siempre he entendido y de hecho aquí en España no se pitaba. Y mucha gente la tiene interiorizada como que es solo en el área o en la zona de ataque, en el último cuarto o tal. Entonces, para mí, en la redacción actual, la norma dice que no pueden invadir tu parte defensiva, es decir, no te pueden meter el codo ni invadir con tu cuerpo la parte de la portería donde estás tú, pero también dice que no puedes ocultar la visión del portero, y entiéndese por portero el goalkeeper de la Sí, portería, sí, sí. con la pelota. Entonces, todo movimiento de la mano por delante de la pelota y que obstaculice la vista del portero, para mí es un block en la última zona, como por ejemplo, tú imagínate que haces una buena defensa en la misma línea entre primera y segunda zona y claro, tú haces una buena defensa y al final el delantero se estrella contra el muro y tiene que salir hacia atrás. Entonces, en esa salida hacia atrás, a veces lo cómodo es meto la mano, meto medio codo, salgo hacia atrás y tengo que dar dos toques rápidos, Sí, ¿no? es block, eso es Entonces, block, sí. yo para mi punto de vista es blog, pero era un blog que no se pitaba en España, Pero ¿no? O porque sea, no te deja defender, además, ¿no? Que es sobre todo una de las normas por las que se ha creado el block, ¿no? Porque no te deja defender. claro, pero como el brazo ahí no se lo mete en la cara, Ya, ya, ya. antes no se pitaba, ¿no? O porque te dicen, no, es que esto es no está en el área, ¿no? O no está en el, ¿sabes? Bueno, es que, oye, pues no te metas contra el muro y tengas que Y salir para también he atrás, ¿no? detectado lo contrario, ¿eh? A mí me pasa lo contrario, que me lo piten en medio campo y dices, hombre, ¿cómo que no puede defender? Y no ve la bola, Yo ¿vale? intento evitarlo, yo Pero, intento evitarlo en el centro del campo, yo intento evitarlo, pero es verdad que la norma no dice nada, ¿eh? pero igual, sí. No, pero al final yo sí que pienso que las normas en algún sentido hay que interpretar el juego. Es decir, Sí, si tú eso es ves que verdad, eso es realmente no verdad. está molestando al defensa, ¿no? Es como alguna cosa que pasa a veces, ¿no? Que hay en la defensa, ¿eh? Ya te pones detrás de la portería al otro para hacer un toque, pero el otro está defendiendo en el medio del campo. Eso para mí no es block. Si el otro está en medio del campo, no le estoy obstaculizando nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Pasa Sí, pocas lo veces, que se pasa suele es, pitar, ¿eh? Pero en el sí, sí, a fondo, ver, claro, sí, puede ocurrirte, claro, que el otro esté en el otro lado y tal, sí, porque claro, no hay peligro y el otro está, yo claro, qué sé, o que quiere sacar uno de fuera de juego que tiene por ahí, y eso pasa, y sí, yo, sí, sí. bueno, eso no hace mucho, con Arturo, y lo dijimos, no, es verdad, aquí no te estoy obstaculizando, por tanto, Es seguimos normal. interpretación, sí, al no estar en la posición es verdad que no te está, sí, es interpretación del árbitro. Vale, yo creo que más o menos tengo la base, sí que me gustaría hablar del futuro, de cómo ves el futuro, tanto del juego en Madrid, que bueno, en el Ujú. fondo sois una de las nuevas apuestas, ¿no? Porque Dragons lleváis 3 años o 4, no sé si son 3 o 4. Sí, o cinco ya, no sé, por ahí andamos, sí. Sí, porque no, no, deben ser menos, ¿eh? Porque creo que en 2000, la primera liga que fui yo era en 2021 o 22, aún estaba Móstoles, Ujú. y la siguiente Puede es ser, puede ser que tres, sean cuatro, puede ser tres que o sean cuatro cuatro, años. sí, sí. He perdido ya la noción. Sí. También te digo que Dragons es un vehículo, ¿no? O sea, para nosotros tampoco es que sea súper importante, sino que es un vehículo de tener actividad y club
Bueno, pero O en el sea, fondo eso es lo importante, ¿no? En una zona, sí, es sí, es lo decir, importante, lo importante, es lo decir, importante. ahora estáis haciendo actividad para... Salió Jesús, sí, que yo jugué con él precisamente en el Campeonato de España que hicisteis Mm, ahí no era en Azuqueca, era Camarma de Esteruelas, ¿no? mm. No sé si estáis ahora hacíais creo que era una o dos veces por semana entrenos en esa época, ahora no Sí, recuerdo. sí, seguimos haciendo, seguimos haciendo. Tenemos entrenamientos cruzados, o sea, hay varios jugadores que estamos aquí en Rivas, que no estamos en Azuqueca, y entonces en Rivas pues tenemos actividad un poco en casas, pues vamos entrenando cuando podemos y luego pues en Azuqueca también se entrena entre casas, entre Héctor, Manu, Juana, y luego sí que tenemos, en el momento que tenemos disposición en el, en el instituto, pues hacemos de forma continuada. Llevamos unos meses un poco más inconstantes en cuestión de mantener un día fijo, porque también Juanan está con ciertos inconvenientes, con ciertas conciliaciones, está escribiendo libros también, entonces está como Sí, un lo vi, sí. poco, está un poco con otras actividades, pero sí, mira, mañana mismo vamos a entrenar todos otra vez, ¿no? Y en cuanto a sacar nuevos jugadores, pues sí es verdad que estamos un poco más parados, porque es como te decía, el club ahora mismo tiene dos velocidades. Una velocidad es la de seguir con la actividad local, de entrenar y de alguna manera competir entre nosotros, pero claro, tenemos Emilio en universidad, Manu en universidad con un momento que tiene que hacer un alto rendimiento también, ¿no? En los estudios. Pues claro, estamos en una situación, Juanan conciliando también, pues eso, tema de padres, estamos en una situación como un poco, pues de momentos, pues eso, de aunar diferentes realidades del club, ¿no? Pero ya te digo, con la visión puesta en la máxima competición, ¿no? O sea, de hecho, vamos a hacer una apuesta por seguir compitiendo. Porque en Madrid yo entiendo que os pasa un poco lo mismo que en Barcelona, ¿eh? Que cuesta mucho encontrar un local en la ciudad, en la capital en sí, ¿eh? O sea, es más fácil encontrarlo en las poblaciones de alrededor, sea en Rivas, o sea en Azuqueca, o sea, yo que sé, que en su momento en Móstoles, que no Sí, en la ciudad sí, en sí, ¿no? así es, cuesta, no hay posibilidad, está todo muy, O el pagando, inmovilizado está carísimo. no, y pagando un pastizal que no tenemos Sí, nadie. sí, sí. Vale, entonces una cosa que has comentado al principio es que tú trabajas en el mundo audiovisual. ¿Qué piensas que se puede hacer más a nivel audiovisual, especialmente en España? ¿Eh? En Italia sí que tienen este canal de TikTok que todos los torneos los van retransmitiendo en directo, ¿no? Y que creo que luego lo suben a YouTube y tal. Porque sí que estuviste durante, no sé si fue un año o una cosa así, haciendo temas audiovisuales en la FM después del Sí, sí, COVID. sí, estuve aportando lo que pude, o sea, también es un poco mi experiencia y me gustó. Lo que pasa que luego, claro, no ves que haya una repercusión, ¿no? O sea, decir, es que cuesta mucho, no tenemos visitas, eh, pues eso, es un poco como desgarrador, ¿no? La energía que le pones, ¿no? Y más que, claro, yo estaba aportando en plan compito, pero grabo. Entonces, claro, el grabar significaba que estabas prácticamente grabando en lugar de jugando, ¿no? Entonces, No te deja de concentras, ser, lo que ¿no? decíamos antes del juego. O sea. Y que empieza a dejar de ser un hobby, que es el sentido que tiene esto, un hobby deportivo para desconectar de tu vida diaria, de tus problemas y de tu trabajo, para pasar a ser otro trabajo, ¿no? Que es lo que ocurre cuando te responsabilizas como junta directiva o como... Entonces, esa etapa la he pasado, he estado muchos años pues, de responsable, organizando torneos, luego con la FM he intentado aportar todos los vídeos posibles para lanzar esto. De hecho, tuve el TikTok más visto, no sé si llegamos a 4 millones con un gol, ¿no? Pero bueno, al final es que, claro, es un trabajo. Sí, sí, Es sí. un trabajo y un trabajo de desgaste, ¿no? Tú ahora mismo que estás en esta posición de hacer este tipo de pedagogía, ¿no? Pues también para ti es un trabajo, más allá que lo estás haciendo con muchísima ilusión, Sí, pero sí. es un trabajo de preparación, de trabajado y además lo bueno que tiene esto es que tú lo estás haciendo a lo mejor en un espacio que es tu día a día, ¿no? En casa, en Sí. tiempo de desconexión, ¿no? Pero lo de estar grabando vídeos es que estás grabando vídeo en el momento de competir y de jugar, No, en el no, sí, momento sí. que has puesto ahí toda la chicha para, o sea, decir, que yo creo que ha sido momentos muy generosos para la FM y para la difusión y bueno, pues lo he hecho hasta donde he podido, ¿no? Porque concretamente el vídeo de Subutolé que hice con Nacho Martínez, que me ayudó también a hacerlo en el Campeonato de España, fue un poco porque era un proyecto como de hacer un vídeo o un documental de una hora. Y la verdad es que nos hubiera gustado luego
pues tocar el tema de pintura, haber ido a Gibraltar, haber ido a Mataró, haber visto también todo lo que es el hobby desde el punto de vista de pintura en España, de, no sé, tratar como más temas, ¿no? Entrevistar a más gente, porque nos faltó más gente por entrevistar, ¿no? Había un tema de entrevistar también a escuelas de fútbol, a la murciana, a la de Valencia, a la de Antonio Montaño, ¿no? Ir allí a ver a los niños, grabarlos. O sea, era un poco como el desarrollo del Subut en España, pues desde los 80 hasta aquí, ¿no? El tema es que, claro, teníamos posibilidad de hacer esos 10-15 minutos con la intención de que fuese un espacio comercial, porque realmente la intención del vídeo era que en ese momento que se estaba produciendo Subbuto en España, o que la licencia estaba en España, era, oye, si la casa se interesa por esto, podemos con un bajo presupuesto realizar una ampliación de esto a 1 hora de vídeo, contando la situación antigua, la situación actual y tener un documento gráfico de lo que es Subbuto en España, sobre todo también para que es un vídeo que ayudase al que quiera organizar o al que quiera buscar un local a decir, oye, con este vídeo, de hecho está ya a disposición para el que lo quiera, para que pueda explicarle a un concejal o explicarle a alguien, oye, esto es el Subbuto en España, estos somos nosotros y esta es la asociación, ¿no? Entonces, esa era la idea, pero sobre todo era si podemos tener financiación para poder hacer ese vídeo a 1 hora y hacerlo mejor todavía, nuestra intención era que ese vídeo fuese dentro del juguete. O sea, es decir, nos hubiera gustado que ese vídeo se entregase con cada Con la caja, caja. con cada caja de Subutio que se vende en España. O sea, es decir, la intención de ese vídeo fue, vamos a hacer este vídeo, pero la intención es difundirlo. O sea, es decir, es bueno, si conseguimos un poco el presupuesto de la casa o tal, intentar que pueda ir en cada caja de Subutio, ¿no? Porque creemos que al final vincular la caja de Subbuteo y el juguete del niño con la competición, que si ese niño no llega ahora, llegará por emotividad con 35 o 40 años, ¿no? Ese es el periodo de alguna manera es la tasa de oportunidad que veíamos, ¿no? No, y está bien pensado y además la calidad de ese vídeo es espectacular. Seguramente es lo mejor que se ha hecho, así te lo digo, de vídeo en España seguro, pero es que yo creo que miras vídeos antiguos de promoción de Italia, Inglaterra y tal y no tienen esa calidad. O sea, se nota el Te lo nivel. agradezco, te lo agradezco. Pero lo hicimos con mucho amor y sobre todo era para que pudiese llegar a más gente. El problema es que no ha podido ser. Vale, otra cosa que es particular, ya para terminar, que das tú, es que has promocionado bastante el Subbuteo tradicional en España los Bueno, últimos par de bueno, años. bueno, Va porque es bastante. muy divertido. Porque es muy divertido, Ricard. Porque es muy divertido. Precisamente porque como vengo del máximo control, necesitaba algo que no tenga Que control. no puedas, ¿no? No, de hecho es que creo, o sea, de hecho, te digo la verdad, creo que es muy bueno jugar al tradicional precisamente por esto, porque yo he aprendido en toda mi trayectoria a que del máximo control no se sale fácil. Entonces, una forma de interiorizar un toque largo, llegar en menos toques, no tener miedo a perder la pelota, el tradicional te ayuda a eso. Oye, no pasa nada por perder la pelota, si es que rápidamente la voy a recuperar, ¿no? Porque claro, a las bases, al no tener mureto, no hay control, ¿no? Entonces, es como que viene a ser divertido por las transiciones, viene a ser divertido porque también hay un problema de jugar con los jugadores muy juntos, que lo hacen mucho los belgas, o sea, yo no soy el único, vamos, la escuela belga es muy de jugar con colpal y si es posible negra y sin peso y irte a la esquina y tirar un gol tal, pero aburrido, juntito, la falta, ¿sabes? Sin imaginación, pero todo el rato como con un control, pues esto precisamente es lo que te hace es como resetearte de todo eso, ¿no? Resetearte del control y sobre todo que te enseña a que tienes que llegar en menos toques. O sea, ha sido tema de juego, ¿eh? Yo es que soy, no sé si la palabra es contrario, ¿eh? Pero no sé si leíste una conversación que tuvieron Eric Nassali con, no recuerdo quién era, ¿eh? Con varias gente que hablaba del tradicional, ¿eh? Y estoy bastante de acuerdo con lo que decía Eric Nassali, que puede ser contraproducente, porque en el fondo estamos dando un discurso mediático como que son, ¿sabes? Dos juegos paralelos, pero si viene alguien nuevo no entiende y esto, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Entonces, se está promocionando mucho, bueno, en Italia básicamente, y claro, en Italia no tienen ese problema, porque tienen pasta de la federación, pueden hacer los torneos que quieran, tener 1.000 jugadores, pero a mí es una duda, ¿eh? No, o sea, no sé si estoy de acuerdo o no, es una duda que me genera y lo que dijo Eric Nassali me pareció muy interesante, es verdad, el discurso mediático que das es, hostia, esto es el competitivo, el otro es el para pasar el rato, no sé, no sé qué opinas de lo que decía Sí, Nassali. mira, ya, o sea, yo creo que puede haber varias versiones. Primero, que puede confundir, es verdad. Segundo, que hay otra opinión que es, bueno, es que la gente que juega tradicional
juega tradicional porque no gana en normal, ¿no? Entonces es otro espacio más para que pueda haber perdedores ganadores, ¿no? Porque claro, como no están los buenos, porque claro, si Flores jugase a esto también ganaría, ¿no? O Bueno, sea, o cualquier jugador. jugó No, este por año eso, por eso digo que, o y sea, que ganó. no se trata, claro, no se trata, o sea, el último tradicional que hicimos aquí, pues llegó el chico este de Nápoles y ganó, ¿no? O sea, porque claro, Andrea, ¿no? Andrea Ceccarelli, ¿no? Llegó Andrea Ciccarelli y ganó, pues, por supuesto, porque es el mejor, ¿no? De hecho, unas horas antes del torneo me dice, déjame la pases, Alberto, a ver qué tienes. Cogió un Atlético de Madrid que tenía y vamos, que a mí me desplazaba Dios y la vida y ahí está, campeón con el equipo, ¿no? O sea, decir, que los buenos siguen viendo el juego y porque al final, como dice Juan Carlos, es un tema de visibilizar el juego, de visión del juego, de arriesgar en el juego, y hay algunos como yo que somos más cobardes. Entonces, el tradicional sí me ayuda en eso, pero la visión que decías es esto, es como, bueno, pues puede ser una visión de gente que pierde en normal y que quiere jugar ahí, o puede ser porque es que al final en Italia lo están haciendo igual de competitivo, ¿no? Sí, 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 han hecho una liga y todo este año, sí, con Yo, tres yo, jugadores, pero... principalmente, yo principalmente es porque Colpani me cae bien, me encanta comprar sus bases, me divierto con que el juego sea más rápido, es decir, que pierdas la pelota, que pierdas el miedo a jugar. Y de hecho, bueno, ya te anuncio que os enviaremos en breve el segundo torneo tradicional de Rivas, porque sí que el club es verdad que no estamos organizando como organizábamos antes en Circuito FM y creo que este año tampoco vamos a organizar Circuito FM, pero sí hemos hecho una apuesta y vamos a hacer una apuesta por seguir en agosto con el tradicional. O sea, que haremos un torneo tradicional en agosto en Bueno, Rivas. es buena fecha, no es mala fecha. Sí, También necesitáis menos mesas, entiendo, ¿no? Que con eso una es, FM. efectivamente. Nos es más cómodo. Entonces vamos a hacer continuar con este tradicional en agosto, ya te lo adelanto. Y, y bueno, y luego, pues lo que te he comentado antes, que ya no me quiero repetir, pero bueno, nuestra intención es tener posición internacional este año y seguiremos en esa línea. Sí, sí que fíjate que en el tradicional pasa una cosa, que los que jugamos de niños a su propio competitivo y teníamos un material de mierda, como era mi caso, no jugaré en mi vida eso más. O sea, ya dije, no, yo ya tenía ese material, ya sé lo que ya sé es eso que se te caiga el jugador al segundo toque, ya no, no, Pero ¿y la felicidad de meter un gol en movimiento con el tradicional? Es una no, felicidad, no, o tío, sea, no. el cambiar la pelota al otro palo en movimiento, es increíble, increíble. Sí, Y sí, luego, no, bueno, no. lo que nos ocurrió a Luis Felipe, a Máximo y a mí en el tradicional, en el All Subutio que hicimos en el Campeonato del Mundo, que fue fantástico, porque fue con unas reglas británicas, Las que no son las de antiguas, sí. tradicional, las antiguas, y era como que en ataque si se te caía el jugador y tocaba la pelota era mano, se hacía falta porque fuese, o sea, me pareció ir jugando en paño, ¿no? O sea, me encantó, me encantó. Bueno, está bien, sí, al final lo que sí que es Pero yo no lo he importante es... tenido, Ricardo, es que yo no lo he Sí, tenido, sí, ¿verdad? Por está eso. claro. No, lo que pasaba en la época, claro, es que el Old Subutio se rompían mucho. Entonces, los que éramos niños teníamos el dinero que nos daban los padres. Entonces, tenías que ir enganchando ahí con pegamento y al Ya me final, imagino, y que eso no se pegaba nunca, porque yo eso claro, lo recuerdo porque no tuve campo, pero en la alfombra de mi abuela en el salón de casa era como me giraba y claca, jorobaba uno. claro, y entonces para jugar eso competitivo no, es que no se te caían los jugadores, no podías jugar. Pues Bueno, pero ahí bueno, desarrollas una técnica, yo a veces desarrollo una técnica como un golpeo desde arriba, ¿no? O sea, un golpeo desde arriba para evitar que se caiga, ¿no? sí, sí, todo el mundo llevaba la uña larga, entonces, o el Sí. 80% de los jugadores. Porque es Me, que me si no, parece adaptarse a sobrevivir, ¿no? Que no se te caiga el muñeco, ¿no? Me gusta. sí, no, no, está bien, está bien. No, no, o sea, al final cada uno. Yo no volveré, ya te lo digo. Que tengo el A trauma mí, de, a mí de me- niño. a mí me parece un vértigo, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, cuando juego moderno con mis bases, digo, no puedo perder. O sea, veo ahí todas lucidas por monte, no sé qué, y Claro. digo, esto es control, esto es power, esto es tal, ¿no? Pero claro, veo el tradicional y digo, bueno, esto es vértigo, esto aquí puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Sí, sí. Y anda, me jode mucho que se me caiga el muñeco, al dar el flick. O sea, eso es Ya, como ya. una sensación, porque estás a un 50%, ¿no? Van mejor, que los antiguos, por eso yo los he Sí, probado. claro, Los de claro. tradicional es otra cosa, ¿eh? Si no, No, no. el Colpani ha hecho ahí una buena cosa, ¿no? Una buena cosa. Pues bueno, hasta aquí todo. No sé si quieres decir algo como despedida o lo que sea. En principio, No, o sea, sobre todo, pues agradecerte este espacio, que estamos en el eterno camino de que haya más jugadores sí. y no sabemos qué palancas son. O sea, yo he probado muchas, pero bueno, hay que seguir probando, ¿no?
Sí, poco a poco. Al Sobre final, todo que esto yo veo que es otro espacio un poco para generar pues, un interés diferente, un punto de vista diferente y nada, que cualquier jugador que quiera preguntar cualquier cosa, pues estaremos pendientes y estoy aquí para cualquier duda que les pueda surgir. pues muy bien, Alberto, que va muy bien por Boloña este fin de semana y nos vemos en la liga. Vamos a socializar, que es otra parte del juego, que no vamos También es con verdad. equipo, pero vamos a socializar y a pasarlo bien, que es otra Muy bien, parte también del juego. sí que es verdad. Pues muchas gracias, Alberto, Un y abrazo. hasta la próxima a todos. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Hasta luego.